Señor, envuélveme con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Dios bendiga, amados hermanos, muy buenos días en este día tan hermoso que Dios ha hecho, un día especial. La gloria sea del Eterno, nuestro Dios, a quien servimos, a quien adoramos, a quien le damos toda honra y toda gloria. Estamos en Puesto los Ojos en Jesús, en la 89.5 Fama. Queremos decirle a todos los amados hermanos que en este momento estén atentos, ya que vamos a comenzar este programa y queremos que estén ahí. No se olvide de seguirnos en las redes sociales, Puesto los Ojos en Jesús. En YouTube, Puesto los Ojos en Jesús. Facebook. Queremos que cada uno de los hermanos estén atentos en este día. Nuestro hermano Ricardo está por aquí, también nuestro hermano Leoncio. Hermano Ricardo. Amén, amén. Dios continúa bendiciendo nuestras vidas. De igual manera damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder estar de regreso con todos y cada uno de ustedes para así estar compartiendo un espacio más de este su programa Puesto los Ojos en Jesús. Reiteramos la invitación para que usted esté conectado con nosotros y usted pueda ser parte de este contenido y así pueda ser edificado con lo que vamos a impartir de parte de nuestro Dios. Así síganos, sí, conéctese a través de las redes sociales, apóyenos con este programa para que la palabra de Dios siga siendo impartida. Tu hermano Leoncio. Dios le bendiga, buenos días mi hermano Ricardo, un jurisconsulto cristiano. Amén, Biblia, amén, aleluya. Mi hermano Isidro, erudito también, tremendo. Mi pastor Juan Carlos, que está detrás de la cámara, pero si estuviera adelante saliéramos corriendo todo. No. Dios le bendiga, Dios bendiga a los hermanos que se conectan para participar junto de nosotros de este programa. Dios te bendiga Samaná, Dios te bendiga República Dominicana, buenos días, Dios te bendiga mundo. Amén, amén. Tenemos un texto bíblico, hermano Ricardo, para hoy. Amén, sí, vamos a estar compartiendo un texto bíblico para así darle apertura, ¿verdad? Nosotros queremos compartir un programa en cierto sentido, pudiéramos decir variado, porque queremos responder a algunas inquietudes debido a la situación, en las circunstancias que se ha estado viviendo en nuestro país, producto de pudiéramos decir una catástrofe, ¿verdad? Amén, así lo que es. ha causado grande tristeza al pueblo dominicano, pero nosotros aún en medio de eso queremos resaltar el propósito de nuestro Dios, propósito del Evangelio, que tiene respuesta para cada uno de nosotros en cada circunstancia. Dios es real, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios no falla, Dios es perfecto, para siempre son sus misericordias. Nosotros queremos leer un texto bíblico que se encuentra en la carta del apóstol Pablo, en el libro Carta a los Efesios, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 15. Creo que se encuentra. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, añada bendición a su palabra. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, hoy queremos, como dijo nuestro hermano Ricardo, hablar un tema un poco variado, sin dejar a un lado que nosotros
sabemos que viene una semana ahí que se celebra la famosa llamada Semana Santa, y quizás digo así porque por muchos años, desde que yo conozco acerca de Semana Santa, casi siempre la Semana Santa lo que se coge es para todo pero menos santo en el mundo. Es decir, la gente no percibe ni siquiera lo que ellos mismos llaman como Semana Santa. Los cristianos, nosotros hacemos lo posible de hacer algún tipo de actividad relacionada a ese tiempo, es decir, conmemorando la crucifixión, la resurrección de Cristo. De hecho, creo que el único tiempo que se acerca un poquito al calendario judío respecto a fiestas que se celebran de este lado de Occidente, me parece que es ese, que siempre cae, ya sea porque la Semana Santa, es decir, la muerte de Cristo se supone que se debe caer en el mes, en el primer mes del mes judío, primer mes del calendario judío. Pero el primer mes sabemos que comienza como a mitad de marzo del calendario judío. Un poquito más. Ajá, exactamente. Entonces, después de ahí, todas las otras fechas, se puede decir casi todas, desorden, no coinciden. Pero la de la muerte y la crucifixión, la de la resurrección de Cristo, es la que más se acerca un poco a la fecha del calendario judío. Viene un tiempo, esta semana, que la gente hace diferentes tipos de actividades en la iglesia, y queremos tocar también algo de eso, pero no vamos a pasar por alto que sabemos que el país todavía está de luto, aunque ya pasaron, me parece, los 3 días de... Y aumentaron 3 días más. Aumentaron 3 días más, es decir, que todavía el país está de luto, por causa de esta tragedia tan grande que ha sucedido. Hermano Leoncio. Sí, Dios le bendiga. Yo creo que ni cuando pasó un ciclón yo vi gente muerta así. Bueno, cuando el río trajo 2 o 3 mil haitianos que mató, que creció un río, y cuando el problema es la Mesopotamia y eso, ahí sí, de la Maguana, pero yo no había visto de que tanta gente muerta concentrada en un lugar. Sí, el efecto Sansón prácticamente. Eso es algo terrible. Hay algunos puntos que vamos a dar según vayamos desarrollando el programa hoy. En cuanto a la muerte de Cristo, otro desorden en la fecha de la iglesia tradicional, por ejemplo, los judíos. Ajá. Hoy es el Pesach del judío. Hoy, que es la fiesta de los panes sin levadura. Comienza con el Pesach y mañana comienza la fiesta de los panes sin levadura. Ajá. Es decir, víspera de luna llena, 12 de abril. Entonces, ¿cómo usted me puede decir? Yo tengo que reírme porque esto es terrible. ¿Cómo usted me puede decir que Jesucristo murió el viernes de la semana que viene? Uh-huh. Si Jesucristo muere un día como hoy, según el calendario lunar, porque mañana es luna llena. Y usted sabe que el mes lunar son entre 29 y 30 días. 29 días y medio, 30 días. Mañana es luna llena. Y Jesucristo muere el mismo día de la celebración de la Pascua, el Pesaj, a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Entonces, ¿cómo puede usted me va a venir a matar a Jesucristo a mí la semana que viene? Si hoy es que el pueblo de Israel celebra
el pesar. Lo que pasa es, hermano... Explíqueme eso. Hay otra cosa, siga. Mire, realmente nosotros sabemos que respecto a todo lo que tiene que ver con la festividad judía, quizá con el objetivo de exterminar todo lo que tiene que ver con Israel, porque Sí, ese es el objetivo principal. borrar, sí. Y eso comenzó hace muchísimo tiempo, que el objetivo principal es exterminar a Israel. El objetivo principal de la mayoría del mundo, porque el mundo aborrece Sí. a Israel. Y obviamente todo lo que tiene que ver con su festividad, de este lado se hizo lo posible de torcerla, de mover, de hacer todo al antojo en el caso del Imperio Romano. De Roma. Sí, del Imperio Romano, de Roma. Y entonces, por eso es que a veces yo digo que la iglesia, a veces yo pienso, ¿cómo es que la iglesia católica, voy a decir así, Sí, no tenga miedo. piensa que ellos adoran a Jesús o adoran a Dios cuando ellos son los principales que pudieron mantener todo en orden? Ellos estaban primero. Sí, y que ellos fueron los que movieron todo, que igual como lo Por movieron, más de 1000 años. que por más que por esa razón pudieron también mantener todo en orden, porque Claro. como imperio, ¿verdad? Como imperio ellos pudieron mantener todo en orden si adoran al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? No lo hicieron. Ellos lo cambiaron. Es tan tal que muchas cosas todavía están en Roma que pertenecen a Israel. Que candelabro, que muchas cosas especiales que Israel ha pedido y ellos no se lo dan. O sea, cuando decimos que ellos fueron los primeros, porque vienen de Roma. Sí, porque ellos son el imperio, Son el imperio. el imperio que movió todo, que derrumbó a Jerusalén, que acabó porque fueron ellos. Entonces ellos fueron que torcieron todo. Pero precisamente porque desde el tiempo del ministerio de Jesús, esa gente venían torcidos. ¿Entiendes? Venían torcidos. Pero ya estamos hablando de la aparición. Ajá. Bueno. El sí. delito de tolerancia Constantino, el Sí, año sí. 312, 313. Porque y yo me baso más en que ellos movieron fechas que no tenían que mover. Es decir, ellos adoran a Dios. Ellos eso es lo que No, ellos no dicen. directamente, eso es lo que dice. Ellos es lo que dicen. Es decir, y ellos tienen a Cristo, a Jesús. Porque y la Jesús es judío. la adoración- El concepto de De eso. Ese fue el ellos, sí. concepto de Porque ellos. la adoración a Dios debe ser genuina. O sea, la adoración a Dios implica que no podemos tener a nadie en el lugar que le corresponde a Dios en sentido de adoración. O sea, si Dios es Dios y adoramos a Dios, no podemos tener a nadie más que ocupe ese lugar. Entonces la oración, cuando tú pones a alguien más en el lugar que le corresponde a Dios, automáticamente la adoración que tú ofreces se cae, no es genuina. El centro del problema, ¿usted sabe cuál fue? Venderle al mundo que los judíos fueron que mataron a Jesucristo. Sí, eso sí. es así. Eso fue el centro del trabajo de Roma, de apartar al mundo de Israel. Ahí comenzó. Vamos a decir de la forma como ellos lo hicieron. Sí. Porque no es que los judíos... No participaran. Los judíos fueron el ente principal prácticamente, porque si fuera por Roma, Jesús no hubiera muerto. Si fuera por Roma. pero porque si- a pero Roma si- no le pero si hubiese sido por interesaba Roma, nada de si hubiese eso. sido por Roma, Jesús no hubiese muerto también. Eso Porque en mismo. la mano de Roma, hablando secularmente, estaba la vida y la muerte, aunque con Jesucristo no funcionaba así. Porque el apóstol Pablo dice en Hebreos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 28 y 29, dice que mediante el consejo de Dios, Sí. que él había fue determinado. predeterminado, Se ve determinado que él murió. puso que tanto los romanos, los judíos y los gentiles Sí, entregaron a Jesucristo. sí, claro. Es decir, fue algo preparado por Dios. Fue algo preparado. Realmente, lo que hizo Roma, lo que hizo Israel, no fue algo que surgió intrínsecamente de ellos, sino algo que estuvo la mano de Dios detrás. Sí, no, y realmente también porque ellos no, cuando el Mesías vino, no lo recibieron como el Mesías. ¿Entiendes? Cuando Jesucristo vino, ellos dice no lo recibieron como el Mesías. Sí. Vamos a aprender. Pero una preguntita Sí, para que vamos a nosotros, aprender. una preguntita así.
que no quiero que se me vaya, y es que, hermano Leoncio, hermano Isidro, en consecuencia de lo que hoy, por ejemplo, se celebra como Semana Santa, Ahí es. lo que se celebra como Semana Santa, y tomando en cuenta la ubicación, por ejemplo, sabemos que por año esta tradición viene siendo realizada. ¿Cuál sería, nosotros como creyentes, nosotros como la Iglesia de Jesucristo, cuál sería la posición que debiera de tomar frente a lo que hoy se celebra, tomando en cuenta que nosotros sabemos que, aunque como decía Isidro, la fecha coincide, es la que más coincide con una de las celebraciones, pero la forma, la manera, el punto de vista que se toma hoy en cuenta para celebrar lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿en qué posición está la Iglesia frente a eso hoy en día? Bien, mire, yo pienso número uno, que si nosotros nos vamos a basar en un calendario, el calendario lunar, por ejemplo, Que es el calendario para escoger el día que va para escoger el día que Jesús murió y resucitó. Número uno, si nos vamos a basar en un calendario lunar, cada año no va a caer, número uno, mismo día. Se mueve. Si nos vamos a basar en un calendario. Se va a mover porque no va a decir que todos los años va a ser viernes o todos los años va a ser jueves. Eso se va a mover. Cualquier día de la semana. Jaime. Exactamente. Igual como usted ve. O sea, la fecha, sí, un año más de la fecha. Exactamente. Pero si nosotros fuéramos a averiguar, por ejemplo, qué día murió Jesús. Sí, lo determinamos todos los años por el calendario lunar, se determina. Se determina, lo único que no va a caer si el primer día, segundo día, tercer día o cuarto día, porque eso se va a mover. Pero desde el punto de vista histórico, realmente qué día murió Jesús. ¿Histórico o bíblico? O bíblico, mejor dicho, sí. Pero la Biblia tiene historia, es una historia bíblica. Bueno, pero qué día murió, porque aunque varíe la fecha de cumplimiento de año, puede variar, puede cumplirse el año en otra fecha, pero Jesucristo murió tal día, por ejemplo, murió viernes, murió jueves, porque dice, y resucitó, ¿qué día? Bueno, yo podría decir, y el hermano Leoncio, yo voy a decir esto y dejo esto, hermano, a ver qué Leoncio va a decir. Sí. Mire, lo que sí, yo estoy seguro, es que no murió viernes. No. Es decir, de eso yo estoy seguro. En esa fecha ya no fue viernes. En esa fecha ya. Porque no puede resucitar el primer día. El viernes viene siendo el sexto día. ¿Y fue el primer día que resucitó? El sexto día. Sí. Entonces, de que estamos seguros de que no murió viernes, no fue viernes. No fue viernes. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque hay textos bíblicos que avalan que no puede ser viernes, a menos que uno mueva esos textos bíblicos. Sí. Y no podemos mover esos textos bíblicos. El más contundente es el de 3 días y 3 noches. Es decir, esa es la señal, Dios. Mire, la de Jonás. Esa es la más contundente. ¿Por qué es la más contundente? Porque si hubiera dicho 3 días, yo pudiera pasar por alto. Pero te lo dijo los dos. Pero entonces Jesucristo murió un miércoles. Murió un miércoles, entonces. Sí, eso lo vamos a aclarar más adelante. Sí. Entonces, hermano Leoncio. La Biblia dice que el día 14 del primer mes, dice en Éxodo capítulo 12, será el principio de los meses de cada año. Bíblicamente, hemos dicho, nosotros hablamos de este tema hace un tiempecito. Bíblicamente, solo hay un mes que tiene nombre, el primero. No hay, los otros 11 meses no tienen nombre. Los nombres que aparecen en el calendario hebreo, esos nombres fue en Babilonia. Sí, nombre de... Fue en Babilonia que le pusieron los judíos cuando estaban cuando fueron en la cautividad. Ahí fue que le pusieron los nombres, son nombres babilónicos. Si usted ve los nombres que hasta responden a dioses de la mitología. Sí, sí. ¿Entiende? Entonces, el primer mes, si Éxodo me dice, capítulo 12, que el día 14 es que se celebra el Pesaj y Jesucristo muere en la misma fecha de la celebración del Pesaj, a las 3 de la tarde, a la hora que se sacrifica el cordero, entonces yo no puedo cambiar que si hoy es el día 14 del mes lunar, un día como hoy, a las 3 de la tarde, muere Jesucristo.
yo no puedo decir que muere el viernes que viene. Sí. ¿Entiendes? Yo no puedo alargar la muerte y empatarle 5 o 6 días. Algo que es imposible. Yo tengo que encuadrame, como diría un amigo de mi sitio allá, encajonarme en algo que no tiene base. Yo tengo que meterme aquí en lo que dice la Biblia. Es lo fundamental. Si la Biblia me dice que el día 14 Cristo muere a la hora 9 y la fiesta de los panes sin levadura comienza a las 6 de la tarde de ese día, yo no puedo cambiar eso. No. La iglesia, como dijo mi hermano Isidro, la iglesia tradicional en lo que tiene que ver con no solamente con la celebración de la fiesta, con muchísimos tipos de celebraciones, la cambió prácticamente todas. Todas. Cambió el día de la muerte de Cristo. Cambió el día de la resurrección de Cristo. Cambió la celebración del Pesaj con una Santa Cena que la celebran casi todos los días, que hacen servicio. Y la iglesia ortodoxa de mi hermano, no sé si mi pastor Juan Carlos, siguen la corriente de los católicos. Entonces, hay iglesias que celebran el servicio de Santa Cena, mal interpretado, del apóstol Pablo, toda la semana. Sí. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel celebraba esa cena una vez al año. No, que Pablo dice que cuántas veces la celebrará. Sí, si usted dura 20 años vivo y la va a celebrar 20 años, no importa, pero usted no puede cambiarme lo que la Biblia dice en una interpretación privada que usted hizo. Algo que es totalmente antibíblico. Hay pastores que defienden eso. Por eso yo dije ahorita, prendan y arranquen. Hay pastores que defienden eso y celebran una Santa Cena, que ya nosotros lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, con galletitas que tienen el título de un cacique dominicano. Sí. Y néctar, oiga. No, pero hay lugares que lo celebran con Johnny Cake. Eso es bullying que está haciendo. No, con Johnny Cake. Oye, una cuestión de que de un jugo de uva, que no es uva nada. Eso no es uva. Eso no es uva. No. Es una cuestión que le echan. Sí. Eso es como un refresco de frambuesa que usted compra, o de uva que lo venden. No se crea. La diferencia es que te venden tiene menos azúcar. Sí. Entonces, pero hermano Leoncio, no, oiga, porque para el tiempo no se nos vaya. Hay puntos. La Semana Santa. No, porque hay puntos que se nos y nosotros queremos agarrar que esas 5 o 10 minutos y vamos a hablar sobre el tema que señalamos al principio. Pero, óigame esta preguntita, óigame, porque es lo que reitero. Por ejemplo, la iglesia tradicional tiene una forma de celebrar la Semana Santa en memoria de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, queremos aclarar que verdaderamente Jesucristo murió en una fecha tal vez muy diferente a la que se toma en cuenta. Totalmente diferente. Eso lo queremos dejar claro. Otra cosa es, la iglesia tradicional celebra la Semana Santa como muerte y resurrección de Jesucristo, pero nosotros, la iglesia cristiana, ¿qué sentido tiene para nosotros el celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo y tener parte de la llamada Semana Santa compartiendo su idea en la forma de su celebración? ¿Qué sentido tiene para nosotros como cristianos el hecho de tener que celebrar Semana Santa? Es que nosotros no tenemos que celebrar nada. Es que la muerte de Cristo para nosotros debe ser señal de júbilo, amén, de alegría, no de tristeza y de gozo. Es que eso es el mandato. Pero eso es celebración, León. Sí, no, pero ¿qué te vende la religión tradicional? No, que esté un tiempo de recogimiento, que esté un tiempo de reflexión, que esté un tiempo. Pero nada más esta semana pero la semana más corrupta del año, la semana más corrupta del año, la llamada Semana Santa, que la gente parece que deja de hacer la mayoría de cosas para hacerla en esa fecha. Incluso los acontecimientos, los resultados de la Semana Santa son catastróficos. Todo. Lo que aparece siempre en unos muertos. 40 y 50 muertos que se ahogan, otros que se mueren en accidentes, otros que lo mata el exceso de alcohol. ¿Entiendes? Sí.
Entonces, ¿cuál sería la posición que debería tomar la mire, iglesia? Voy para allá. Mire, usted dice que nosotros debíamos estar en júbilo. Usted mencionó la palabra Sí. de que los cristianos, Por la muerte de Cristo. por la muerte de Cristo, sin embargo, sí, porque yo estoy de acuerdo con esa idea, en el sentido de que la muerte de Cristo es que trajo Pero venga acá. vida eterna. Es decir, su muerte nos salvó a nosotros. Sin eso no había manera. No hay manera. Porque la redención era a través de la expiación de Cristo. Aunque uno ve un texto bíblico en el texto bíblico donde habla de precisamente cuando se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que quizá la gente se basa mucho en eso para mantener como un estado de reflexión, de que cuando dice que cada vez que anuncia, cada vez que coma y beba, La muerte Que del celebre Señor el Pesaj, anunciada. cada vez que se lo celebre. Exactamente. Anuncia eso. No, Es decir, Que se hizo antes. Se les refiere a la Sí. Santa Cena. Sí, porque Sí, es que pero- la palabra Santa Cena no está en la Biblia. En No, la no, traducción sí, de eso- nosotros le eso- aparece. sí. sí, eso se sabe. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué habla? La cena del Señor. La cena del Señor. Que no fue en la celebración de Pesaj, fue un día antes. Porque si Él es el Cordero Sí. Pascual y la cena se celebraba después de la muerte de Él, que comenzaba el día después de las 6 de la tarde, Él no iba a participar. No, y Él, antes como el fue- Cordero Pascual, se celebró debió antes. celebrarla un día antes. Antes. Que hasta hay muchos eruditos que han discutido eso. De que por qué la celebra antes. Que si Él la celebra antes, entonces Él no podía ser el Cordero Pascual. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Pero ¿cómo así? Sí. Espérese, no te metas para ahí. Un punto, sigue con la coma. Punto y coma. Sí. Si nos Sí, metemos para ahí, sí, realmente quizá la gente lo hace por eso. Lo hace porque entiende en base a ese texto bíblico como que se ve un poco de tristeza ese texto, ¿verdad? Ese texto muestra un poco de... Y quizá la gente se basa un poco más en eso. Sí, pero eso va opuesto. Ahora, sí sabemos que la muerte de Cristo debe de traernos a nosotros alegría, pero júbilo. júbilo, porque su muerte trajo salvación. Su muerte trajo vida eterna al apóstol Eso nos Pablo. libra de la maldición. Pero del incluso pecado, cuando ¿vale? él anunció, el apóstol Pablo, él lamentó, no tal cosa no te acontezca, y él lo reprendió. O sea que, Exactamente. porque cuando, si tú disiernes, por eso que el tema de la Eso, cena sí, del fue Señor. Pedro. Pedro, Sí. exacto. Por eso que si tú disiernes la cena del Señor, si en el cuerpo, lo que debemos discernir en la sangre, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué representa la cena del Señor? El pan como el cuerpo y el vino como la sangre. Nos damos cuenta que es motivo de gozo. Porque por eso es motivo de gozo. Para que nosotros Yo tenemos no que debo aprender a tener decir, pena no por debemos eso. tener Yo no tristeza. debo tener Y el Ni pena por anuncio, eso. oiga una cosa, y en principio en Egipto, era precisamente para gozo. Es decir, ustedes van a ser libres. Era la salida a la Exactamente, libertad, a la salida de la libertad, es esclavitud. decir, ellos estaban esclavos durante Sí. tantos años, décadas de años esclavos. Entonces van a ser libres y se hace esto. Y lo mismo, y precisamente por eso coincide en el mismo tiempo, la muerte y ese tiempo. Pero, y la Biblia siempre te lo ha dado en la misma fecha. Siempre Sí. Levítico 23 te lo dice el 14. En Éxodo capítulo 12, Sí. el 14. Y te lo va repitiendo siempre el 14. Y el pueblo de Cristo- el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, celebrando todas las fiestas. Y Cristo celebraba claro, en el es que desierto. ese era un mandato. Y Cristo muere exactamente en ese tiempo. A la hora establecida en que se sacrifica el cordero, la hora novena, a las 3 de la tarde. Sí, todo eso. Y usted se va a la Biblia y usted se va a dar cuenta que ni un minuto más, ni un minuto, porque es que en Jesucristo, yo siempre dije que ese tema está pendiente, que las fiestas se cumplen en Cristo todas. Y es el reloj profético, no solamente de Israel, sino del mundo. ¿Entiendes? Entonces, si Jesucristo muere a las 3 de la tarde, no puede Viernes Santo a las 3 de la tarde morir, como dijo Isidro, Para y resucitar resucitar. el primer Y ni el primer día a las 3 de la tarde es que se cumplen 2 días de su muerte. No coincide. Y resucitó antes de amanecer. Entonces, cuando tú hablabas ahorita de eso,
Está demostrado que Cristo murió un miércoles, y nosotros le explicamos bien claro eso, que si él murió miércoles, de miércoles a jueves un día, en la tarde, jueves, viernes, un día, y de viernes a sábado otro día. Cuando vino a amanecer ya la había resucitado. En cualquier momento después de las 6 de la tarde que comenzó el sábado, él resucitó. Por eso cuando fueron las mujeres que estaban oscuras todavía, que era muy de mañana. Sí, porque resucitó un sábado después de las 6. Ya no estaba, sí, después de las 6 de la tarde. Ya no estaba en la tumba. Sí. Lo que pasa es... Ya no estaba en la tumba. Por eso se considera que el primer día de la semana porque pasaba de las 6 de la tarde del sábado. Pero hay cristianos que celebran... ¿Qué yo dije? Lo que pasa, mire. Juan Carlos, espérese. Hay cristianos que celebran Semana Santa. Exactamente. Es lo que estaba Hay cristianos que tienen la tradición de que no comen carne en estos días. Ah, sí. ¿Cómo va a ser? Hay cristianos que guardan su batata de su tradición y su batata frita con huevo y guandula y su pescado. Y dicen, el pescado de Semana Santa hasta lo tienen guardado de un mes. De la nevera. Dios mío. Oiga, Tú, ya eso es demasiado. hay cristianos evangélicos que nunca se han comido un filete un Viernes Santo. Mire. Hay cristianos evangélicos que nunca se han comido un filete en Viernes Santo. Por eso decía ahorita, ¿cuál es la posición? No te rías, Isidro, de eso. ¿Cuál debe ser la posición de la Se iglesia? puede calcular cuánto hace que usted no se come un filete un Viernes Santo. No me estén mirando. No me estén O mirando. sea, usted quiere decir que Isidro ha pasado por ahí. No solamente Gracias Isidro, a Dios. yo estoy tirando, Al pero, que- pero sí. la mayoría de cristianos, Gracias a Dios. voy a hablar de República Dominicana, En mi casa no. un Viernes Santo no se han comido un filete. Vaya a una carnicería, un Viernes Santo, para que usted vea que está cerrada. ¡Está cerrada! Sí. No, ya no. ¿Por qué? Ya- ya- Porque ya- el mismo tipo Ya. de la carnicería Está sujeto. guarda el Viernes Santo con Sí, relación pero a la ya carne. eso- Señor, ya eso no lo la hago. tradición no nos ha absorbido. Sí, pero hay muchas ya de esas que han Las cambiado. tradiciones, los rudimentos que nos enseñaron nos han absorbido. Saliendo de los tiempos de esta nuestra ignorancia, pues dice el apóstol Pablo, Sí. Dios manda a todo hombre que En se todo lugar que arrepienta, se que se aparte de esas celebraciones, porque tienen miedo. En las iglesias hay líderes, Juan Carlos no es uno de esos, que no tocan esos temas. No tocan esos temas en la No, no iglesia. tocan. Pero ¿Por que qué? tienen- Porque hay líderes dentro de la iglesia que el pastor no quiere chocar con ellos. Sí. El mismo caso de lo que estamos hablando de la Santa Cena. No lo tocan líderes. En la iglesia no tocan eso. Y sigan con su celebración. Doy 3 veces al mes. Muchas veces todos los meses ya se está. Mire, sí. me gustaría leer este texto bíblico que apoya en base a lo que estamos hablando. Aquí dice Lucas capítulo 24, Sí. verso 7. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y al tercer día resucite. Aquí hay un detalle y quizá es la parte donde quizá muchos se agarran cuando dice aquí nada más al tercer día, porque como donde está el problema es que algunos piensan que porque cuando tiembla la tierra, que la piedra se mueve, es como para Jesús resucitar. No fue para mover la Y piedra, eso fue para mover la piedra, para que las mujeres vieran que él no estaba en la para que tumba. las mujeres puedan entrar y ver. Que ya no está. No estaba Que ahí. ya no estaba. Pero con la piedra puesta él no estaba ahí ya. Y para testimonio. Y Sí. exactamente, pero no es que tembló la tierra porque él resucitó, No. porque la Biblia no dice eso. No. La Biblia dice que los ángeles provocaron el terremoto Exactamente, para mover la piedra. Cuando llegan ahí, ya Jesús había resucitado. Pero venga, Entonces, estaba ahí. Lo probable es que resucitó quizá el día antes. Es decir, hablando en el término de día y noche. Cuando viene a ver alrededor de las 6 de la tarde del sábado, para Es decir que una Jesucristo, hora. él resucitó después de las 6 de la tarde del sábado. Entonces, Porque ahí era el sábado punto concluía a las es- 6 de la tarde. Ajá. El punto es
que no podemos tomar como referencia o hacer prácticamente ya una doctrina, un principio sobre algo que no existe. En este caso eso no existe. Y no tiene fundamento. No tiene fundamento que se diga que cuando tembló la tierra era porque Jesús resucitó en ese momento. No tiene eso. Es decir, y el hecho de aquí, en Lucas cuando dice el tercer día, lo que se está resumiendo, hablando en el término de días, Sí. en el término de días, pero no pasando por alto lo que Jesús dijo acerca de la profecía acerca de Jonás. Ay, Dios. Amén. Exactamente, porque ¿Verdad? la señal, Que tenía que ser la señal, 3 días y 3 noches. Espérate. Cuando te dice 3 días y 3 noches, Sí. no hay manera de Son tú- 72 horas. Es que Sí, eso sí. es lo que pasa. Para un comentario, dice René Green Alford, la comunidad cristiana está fundamentada en base teológica católica y será difícil para muchos ¡Ay! parecerse. Ay, Eso es verdad. lo digo. ay, ay, ay. eso es así. Ay, No más de ahí. ay. ¿Es Te así? pongo la corona, René. Ay. Pero ¿qué pasa, mi amado? Nosotros por eso Dios estamos bendiga tratando... a mi hermano O sea, René. estamos tratando estos temas porque el que quiere salir de la confusión puede. Todo el que quiere. Lo que pasa es con nosotros. Sí, lo que pasa es con nosotros que muchas veces... Ahorita se hablaba de la adoración a Dios. Y yo decía que todo va a depender. Porque muchas veces gente lo que adoran es una doctrina. Hay gente que dicen a ti, mira, yo soy católico o yo soy Apostólico y romano. Y tú no lo sacas de ahí. Nacieron aquí. ¿Entiendes? Son Y son romanos. Aunque la posición de ellos esté opuesto a los principios de la palabra de Dios, ellos no tienen que ver si se están oponiendo al mismo Dios. Ellos están haciéndole fiel a una tradición. Pero y los punto. pentecostales tienen un coro que dice yo soy hebreo de la tribu de Judá. ¿Cómo hace? Te decir muchísimas ¿No lo has cosas escuchado? también. ¿no? Yo soy hebreo de la tribu de Judá. Bueno, pero para concluir con esta partecita y aprovechar los minutos No, que Juan Carlos, quedan, tú vas a decir hermano porque ustedes lo han tocado. para concluir con esta parte del tema de la Semana Santa, en fin, entonces nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, definitivamente cuál debe ser nuestra posición ante la celebración de la supuesta Semana Santa, que de Santa no le vemos nada. ¿Cuál debe ser la posición de nosotros como cristianos? Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos expresando nuestra posición desde aquí, desde el programa. Pero ¿qué le exhortamos al pueblo cristiano, hermano Pastor Leoncio? ¿Qué le exhortamos? ¿Cuál debe ser la posición, el lugar que debe tomar frente a cada vez que llega un año, una fecha de celebrar Semana Santa? ¿Dónde debemos quedarnos nosotros? ¿En qué posición debemos quedarnos Sí, nosotros? porque tenemos que quedarnos en un lugar. Es que para nosotros todas las semanas son normales, son iguales. Porque es que usted no es cristiano una sola semana. Usted es cristiano 50 y pico de semanas que tiene el año. O sea, debemos de conectarnos de ese tipo de Pero es celebración. ese que día, nosotros- entonces usted lo que quiere decir que no podemos Debemos de coincidir en el conectarnos. año y hablar de eso, hablar de la ¿Cómo? muerte y la Es resurrección. que de cuando cae la fiesta, Cristo. Ajá. que el Pesach, nosotros podemos hablar de eso y celebrar eso. ¿Cómo usted lo celebra? Porque es que volvimos Con júbilo. volvimos a la misma cosa. Es que la iglesia lo celebra, pero lo celebra, para no decir mal, de una forma errónea Yo te lo digo. o incorrecta. Yo se lo dije ahorita. Sí. Es que lo celebramos Y transmiten un mal, mensaje negativo en la forma de mal. celebrarlo. Entonces dañamos Sí, el mensaje. la gente que está ahí dentro de la iglesia, que aprendió eso por 40 años, y después para usted decodificar Ni con un sincero. de ese disco duro, de ese cerebro, eso que se enquistó en la parte más profunda como un cáncer, que si usted lo saca se muere el cerebro, es terrible. Allá hay un comentario ahí. Diga. Dice Juan Figueroa, buenos días, Dios bendiga. Dijo el apóstol Pablo, si es necesario que mi hermano peque por mi causa, es mejor no comer carne. Dice así. Sí, yo sé lo que él dijo. Yo sé lo que él dijo. Es lo que está diciendo, que si hay algo que tú vas a comer y tu hermano está al lado tuyo, y tú sabes que eso puede causar un problema con tu hermano, por lo menos abstente de hacer No, eso. pero eso tiene raíces, eso tiene pendientes diferentes. Sí, pues él lo dijo. Cuando Pablo habló lo de que eso, yo habló- dije ahorita,
Él lo quiso decir por lo que yo dije ahorita, pero eso no tiene que ver con lo que yo dije ahorita. No, totalmente. no, él lo que dijo que si hay algo que le molesta a un hermano. Que tú comas carne un Viernes Santo. Que tú haces. Un débil a la fe. Que tú haces, si un débil Sí. la fe. Trata de por lo menos al lado de él abstenerte. Porque Sí, yo escucho un lenguaje, un vocabulario de ciertos cristianos que hay que tener cuidado. En las redes se usa mucho una palabra de que fulano puso un huevo. Esa cosa me molesta a mí terrible. Soy el feo. Oye, puso un huevo. Oye, Oye, qué señor qué. Ah, no, que le dio una disentería, para no decir la palabra. El cristiano tiene que tener cuidado con el lenguaje que usa. Sí. Usted tiene que tener cuidado. ¿Usted sabe lo que es poner un huevo? Váyase, el hombre que pone un huevo y dice, déjame true. ¿Quién aguanta poner un huevo y por dónde lo va a poner? Usted sabe por dónde. Entonces, esos son temas que no son de cristianos y la gente va a dar mucha cuenta por eso. Sí. No, sí, es verdad. Ten cuidado con la palabra y los términos que usa para que después no tenga que dar cuenta por Es una eso. realidad. Y lo toman como a chercha, Juan Carlos. Mira. Sí, pero hermano Leoncio, hay un detalle, óigame. Sí, Sí, no, es que yo sabía que se iba a calentar. Espérate, entonces, nosotros, como cristianos, debemos de comer carne los 365 días del año. Usted puede comer, y si a tu hermanito le molesta y usted la tiene ahí, guárdela, llévesela, hablando literalmente, y cómasela sola. No, yo no comparto esa idea. ¿Cómo? Le voy a decir por qué. Él se dice que me la voy a esconder. Le voy a decir por qué. Es que si a ti te molesta, y yo creo que, y yo veo que te puedo dañar, no, porque no. si el mismo Cristo dice, ay del que haga caer. Sí, pero, Sí, Si pero vamos- eso te puede hacer caer a ti, Pero- y yo te amo, entonces yo tengo No. que poner una pared Escuche mi que posición. me impida avanzar para no se te dañe a ti. Escuche mi posición, Juana. Cuando el apóstol Pablo habla eso a los corintios, le está hablando de la carne que eran sacrificada a ídolos. O sea, cuando hablamos del ídolo, nosotros vamos a la Biblia y encontramos que la Biblia habla en contra de los ídolos. Sí. Entonces, como la carne era sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Se tomaba una parte de esa, se llevaba a la carnicería y había un prejuicio. Pues entonces, si yo venía, ¿pero qué dice Pablo? Ni el ídolo es nada. Y la Biblia dice que si tú bendices, incluso la Biblia habla en Romano que el que duda sobre lo que come le es pecado. Ahora, cuando dice del débil en la fe, que no coma la carne, pero era la que eran sacrificadas a ídolos, perdón. No podemos venir a incluir el tema de una celebración errónea, que más bien yo debiera de hacerlo para que tú me preguntes por qué yo lo hago. Como lo dijimos y que no darte tiene una que ver con respuesta de por qué yo me la como la carne. Sí, ¿Cómo tocar algo? Sí, vamos a cerrar aquí esta ya. para entrar. Voy a cerrar aquí. Ya Para vamos poder a- entrar a los Voy minutos a que cerrar. quedan. Vamos- Entonces, Jesucristo no murió un Viernes Santo, o un Jesucristo. Un viernes. no murió un viernes. Cuando hablamos viernes, estamos hablando del calendario gregoriano. Jesucristo murió, si lo llevamos al calendario lunar, Jesucristo murió un miércoles, jueves, viernes, sábado, hablando de números, Y viene de siendo nombres. el cuarto día. Que viene siendo domingo primero, lunes segundo, el cuarto día muere Cuarto Cristo día. del calendario lunar. No el viernes. Jesucristo no murió viernes. Y hay que decodificar eso de la cabeza, yo le decía a los cristianos, y sacarse eso de que Cristo murió un viernes, porque si murió un viernes, no resucitó un domingo, resucitó un martes. Un martes. Porque Si fue no, el tercer día con la su noche. matemática no va a encajar No va a ahí, encajar. por más que usted lo calcule, 3 días y 3 noches, son 72 horas, y no encaja ahí. Que eso lo podemos dejar de tarea para que la gente No lo calcule. mate viernes, ni no lo resucite un domingo. No. Y ya para terminar eso, vuelvo y le digo, y no me cansaré de hacerlo, que hay pastores de ustedes mismos aquí que siguen celebrando el servicio de Santa Cena con el nombre que le puso la traducción romana a la Biblia, como la celebración del Pesach, todos los meses y hasta 3 y 4 veces al mes, donde la Biblia dice que es una sola vez al año. Usted busca la Biblia y usted no va a encontrar un judío celebrando Santa Cena un día que no sea la celebración del Pesach. Nunca. Y entonces Roma cambió eso y nosotros lo extrapolamos y lo tomamos y lo hicimos de nosotros. Y los pastores se resisten a sacar esa tradición romana, pagana, de las iglesias. Saque esa maldición. La Santa Cena que celebran los pastores hoy en día es una maldición pagana antibíblica. Sáquelo. Su nombre, gloria. Saque esa celebración. Dígale a los hermanos suyos de su iglesia, tome la Biblia, venga, siéntese. Y yo le voy a explicar por qué es pagano y quién lo introdujo, y cómo se introdujo y cómo se debe hacer. Hoy es el día de la cena, hoy
esta noche prepárese y celébrela después de las 6 de la tarde. ¿Tú la vas a celebrar? Celébrela. No, yo no la voy a celebrar, porque nosotros tenemos tiempo cuando celebramos en la iglesia. No, de ningún tipo no la vamos a celebrar. Amén. ¿Tú entiendes? Pero los hermanos están en la iglesia hoy. Amén. No es que somos sabaditas. Pues mi esposa y los hermanos están en la iglesia. Yo voy para allá ahora. Entonces, hoy es la celebración del Pesach. Hoy los judíos están recogidos. Eso conforme al calendario Lunar. Amén. Y a partir de las 6 de la Vamos a tarde aprovechar estos 15 comienza minutos. la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días. A partir de las 6 de la tarde, para los judíos, día de reposo ya. Amén. Los judíos ortodoxos. Lo que vamos entonces, amados hermanos, cerrando ya este tema, usted investigue, Sí. lea su Biblia. Lo que pasa es que la Biblia le habla de Santa Cena. Tiene que oiga, haber sí, alguien que le explique eso. pero tiene que investigar, tiene que seguir Dios te investigando. bendiga, líder. Amén. Investigue, amados hermanos, En la iglesia está bravo, está mucho. busque a alguien que le ayude y no se quede ahí simplemente con lo que usted ha escuchado. Amén. En otro Y vamos a hablar un poco De la tragedia. de la tragedia. Sí, Queremos hacer un paréntesis para sí, eso. 15 Sí, minutos. ya hablando en otro orden, mis amados hermanos, por eso iniciamos con el texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 5, verso 15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo sé que en medio de una situación como la que está viviendo nuestro país ahora mismo, a causa de la tragedia que aconteció en el Jet-Set, Terrible. ¿verdad?, donde colapsó el techo, es triste, ¿verdad? Mucha gente tiene ciertas posiciones, ciertos puntos de vista, hasta el extremo de que hay quienes tal vez consideran a Dios como culpable de cosas que suceden, porque entienden que Dios debió haberle evitado, porque Dios permitió que muriera fulano, pero también Dios permitió que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Así es. Y que entregara su vida para que nosotros podamos tener esperanza de vida eterna. Que yo quiero señalar rápidamente, que cuando nosotros hablamos de la muerte, para nosotros es el acontecimiento, por decirlo así, más fatal que una persona puede experimentar. Nosotros como cristianos queremos darle otro color a ese punto de vista de la gente en cuanto a la muerte, porque la Biblia dice claramente que el vivir es Cristo Y el morir. y el morir es ganancia. El apóstol Pablo lo dijo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí el problema no es que tú mueras, sino cómo te mueres. El problema aquí no es que te vayas, sino cómo te va. Así es. Entonces yo creo que Dios, hablando directamente del caso del Jet-Set, ahí habían personas adultas, todas las personas que estaban ahí eran adultas, tenían Ahí conocimiento. no entra adolescentes. Ahí no entran adolescentes. Todas las personas tuvieron un espacio de vida bastante prolongado, en el que tuvieron la oportunidad, a diferencia de muchos que tal vez con una edad de 5 años, 3 años, 2 años parten de esta tierra, tuvieron la oportunidad de ellos poder meditar y aprovechar la oportunidad que Dios le ha dado. Como nos la ha dado a nosotros, la estamos aprovechando. Ahora bien, ¿qué yo quiero hacer rápidamente en cuanto a lo que sucedió en el Jet-Set? Hay gente que tiene su pregunta, su incógnita. ¿Qué habrá hecho Dios con esa gente? También podríamos preguntar: ¿qué habrán hecho esa gente? ¿Y con dónde eso? estaba Dios cuando ¿Y dónde eso estaba sucedió? Dios cuando Esa es sucedió la eso? pregunta que ellos Sí. se hacen. Y yo le digo a mucha gente: Dios está en el mismo lugar donde tú lo dejas. Así, En el mismo así lugar me donde decía tú mi lo esposa dejas. esta mañana. Dios está en el mismo lugar donde tú lo dejas. Entonces, yo sé que no, es mi punto de vista, que no todas las personas que perecieron en esa tragedia, no puedo decir que se perdieron. Porque hay muchas circunstancias que Ni Dios la que se permite. perdieron ni que se salvaron. Ni puedo afirmar que se salvaron, No pero sí podemos creo afirmar. que muchos tuvieron la oportunidad. Incluso yo tengo audio de personas que ahí dentro enviaron audio a su familia, dándole a entender que ellos aceptaron a Jesús. Ahí dentro, y diciéndole que aceptaron al Señor. Difícil. Y que lo que sucediera, sí, tuvieron la oportunidad, yo sé. hablaba de manera normal. Sí. O sea, de manera normal. Yo escuché a alguien que dijo, en una entrevista, el reconocido pastor Adrián Rodríguez, y Marco, estaba diciendo Marco, Es un asesino. ¿qué estaba diciendo Marco? Que si una persona no tuvo un testigo que testificara de que se arrepintió y un sinnúmero de cosas, que no está salvo. La Biblia dice que el que cree en él, Charlatán. el que cree y que el que confesara el nombre del Señor será salvo. Y ese joven tiene un audio donde él dice a su familia, le manda un audio que estén tranquilos, a su mamá que la ama mucho, Sí, que él en yo un tiempo escuché ese audio. entregó su vida al Señor y que esa misma fecha
Él estaba entregando, en otras palabras, rectificando su entrega, su arrepentimiento del lugar donde estaba y confesando el amor que Dios había manifestado a favor de él. Y él tuvo un arrepentimiento. ¿Y qué es lo que la Biblia me dice a mí? Que la salvación es para el que se arrepiente. Te hago una pregunta, Rick. Sí. Si el techo no le cae arriba, ¿se hubiese arrepentido? Vamos a dejarlo en duda. No, puede ser que sí, como La puede Biblia ser que dice, yo no estoy juzgándolo. Pero puede ser que sí, La como Biblia puede ser dice que Dios no puede ser burlado. no. No, Dios no puede Todo ser. lo que el hombre, oye, en ese lugar hay cosas que yo no quiero decirle aquí porque hay problemas. Ahora, Sí, pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta, Pero escucha. que la mayoría de nosotros los seres humanos venimos a Dios por una circunstancia, porque ninguno nacimos siendo cristianos, ninguno le dimos los primeros años de nuestra vida a Dios, principalmente de los que estamos aquí. Tal vez tuvimos que atravesar situaciones difíciles para reconocer que Cristo es la salida. Por ejemplo, ahí hubieron personas que tuvieron que reconocer que su dinero, que su fama, que su poder económico y su posición social que tenían, quizás de jerarquía, no le permitieron salir de ese lugar. Ofrecían, habían gente gritando y voceando, pero tal vez hubieron personas Tiempo, que en un momento dado tiene 5 minutos. reflexionaron y Tiempo. reconocieron que no había otra salida. Y la mayoría de los que estamos en el Evangelio hoy estamos porque hemos pasado por situaciones Escucha, Rick, semejantes. escucha. Siempre asociamos el último momento de vida con el ladrón en la cruz. Pero el ladrón de la cruz tiene varias enseñanzas. Y la principal es el de la derecha y el de la izquierda. No voy a entrar en explicación ahí. Lo que te quiero decir, ¿qué sucede dentro de una discoteca? Lo que han ido a discotecas. Sí, sí. Mire, homosexuales, habían ahí, habían hombres con querida y con novia y su esposa durmiendo en su casa, que la esposa está viuda hoy. Personas de renombre. No, pero por eso no. Espérese, usted habló 5 minutos. Sí, pero por eso no. Espérese. Porque hay gente que no son homosexuales ni van a una discoteca que se van a perder. Espérese. Yo lo que le estoy diciendo ahí, que ahí nadie tenía en cuenta a Dios antes de derrumbarse el techo. No, antes no. Tal vez antes no. Nadie. Yo no estoy diciendo que se salvó, se perdió. Porque yo no sé qué comunicación. Yo no tengo la llave del cielo, como dicen los religiosos. Y San Pedro. Yo no puedo mandar a nadie para el infierno ni para la gloria. No, claro. Yo lo que te quiero decir es que bíblicamente lo que estaba sucediendo ahí no era bueno. No. Mira, hay discotecas que las jucas están en una pared como 20 mangueras y la gente se turna. La discoteca, drogas. Sí, pero abajo del techo, abajo del Escucha. escombro no habían juca, ya no había música. Ya No, porque ahí lo que había tanto la lamento y juca y la llanto. droga como la gente estaban abajo del techo. Sí, Espérate. pero ahí lo que había era lamento y llanto. Espérate. Ahí lo que había era lamento y llanto. Moderador soy yo que estoy hablando porque ahora Dale punto a dame un chance. Lo que pasa es, yo no estoy juzgando al que se convirtió ni al que no se convirtió, porque a mí quien me salva es Dios, que me llama y me da a los pies de Jesucristo. Y Él puede llamar a quien quiera, cuando quiera y como Él quiera, en el momento que Él quiera. Ahora, lo que yo tengo demostrado es que el 99.9%, para no decir el 100%, de la gente que se han visto en apretura y han confesado a Cristo, por si se mueren salvarse, cuando se salvan nunca han pisado la puerta de una iglesia. Y yo te lo menciono uno por uno. Nunca pisaron una puerta de una iglesia. Gente que han tenido accidentes y lo han puesto a confesar y confesan a Cristo y no se han muerto y nunca han ido a una iglesia y siguen en el mundo impío. No, pero ya tú me vas a engañar a mí. No, pero eso se da. Espérese, varón, espérese. Eso se da. Espérese. Eso yo lo tengo demostrado. Que han sido pocos los que yo he visto. Yo he visto gente llorando, confesar a Cristo, muriéndose y se han levantado. Y no sé, yo le hice un cuento a ustedes, 2 jóvenes, espérense, que a un muchacho le dieron un tiro allí en mi sitio. Y hubo una que dijo que si Dios le daba vida y no se moría, ella se volvía a la iglesia descarriada. Y nunca más se descarriaba. Y ella nunca pisó la puerta de la iglesia. Y él no se murió. Y hubo otra que dijo que hasta penitencia se iba como 1 kilómetro de rodillas. Pero no significa que otros Lo que pasa es que la no Biblia hayan dice que hecho Dios, oye, lo contrario. que Dios, perdón. Sí, pero no significa que otros no hayan hecho lo Pero contrario. Ricardo, espérate. 5 minutos. La Biblia dice, voy a entregar Isidro. Porque no vamos a generalizar. Don La Biblia Blas, dice. yo quiero Sí. decir Pero algo. mira, a mí me entregaron a las 6, son las 9, 3 minutos. Pero no podemos generalizar. Espérese. Tengo que terminar. Lo que pasa que a mí nadie me va a vender esa. Véndasela a Sí, pero Dios. Leoncio no va a terminar ahora. Espérese, Dios es soberano.
y su salvación es de Él, y su gracia es de Él, y Cristo Sí, murió Dios salva a quien Él a quien quiera. Él quiera. Pero eso de la venta, de que en el último segundo de tu vida, No, tú es te que son- arrepientes. Oye, el son muy arrepentimiento diferentes. y el convertimiento. No, es que hay gente que están Yo que no me programados. va a dejar rico. No, hablar. pero que hay gente que están programados para el último segundo de antemano. Estamos hablando de No me va a personas dejar rico. que fueron sorprendidos por circunstancias No importa. y en un momento Eso no oportuno estaba preparado. entendieron y Dios. Programado para ni un segundo ni minuto. No, Eso no tenían a Dios en cuenta ahí. Ninguno de nosotros que nos arrepentimos lo Y yo teníamos no le antes de estoy arrepentirnos. condenando, espérate, Deme. que me van a dejar fuera de base. Sí. Oye, yo no estoy condenando a nadie, ni estoy diciendo que nadie fue para el infierno, ni se fue para la gloria. Yo lo que sé es que había gente que estaba haciendo cosas malas y no tenían en cuenta a Dios. Y ahí eso estaba lleno de gente. Todo lo que nos Enemigo de Dios, enemigo de los Nosotros cristianos éramos y enemigos enemigo también. del evangelio. éramos enemigos, nosotros estamos aquí ¿Entiendes? también. Pero a mí En no un me momento saco debajo dado. de una columna, debajo de un puente, No tiene que ser. ni debajo de un vehículo. Mire, yo, Dame tiempo. mire, yo realmente, yo creo que este tema Me tocan los últimos tendríamos que hablar entonces ya un tema que tenía que ver con prácticamente sobre la salvación Hay la predestinación también. Sí. soteriología y todo eso. No, que ahí hay gente que se salvó. Es decir, yo no digo que no. Eh, Pues yo no puedo es mandar. decir, para uno, por ejemplo, profundizar sobre el tema de la salvación, teníamos que tomar un tiempo para eso. Sí. Ahora estamos hablando de ese, solamente pasando por encima este caso, pasándole por encima este caso. Mire, yo siempre digo, número uno, Dios salva a quien Él quiera. Eso es uno. Al que se arrepiente. Dios salva No, a no, quien Él salva a quien Él quiera. No es que Al que se arrepienta. No, Al que al que Él quiera. Al que se arrepiente, no. Cuando decimos que se Dios arrepiente. salva a quien Él quiera es que a quien Él quiere salvar, Él lo va a llamar para que, Para que se arrepienta. Esa es la palabra, ahora sí. Porque como quiera que sea, si Él quiere salvar a alguien, es una decisión de Él y nadie su soberanía, va a impedir. Dios puede hacerlo. Claro, es que Dios puede hacer lo que Ricardo, quiera. Pero no obligado. Ricardo, aguante. Es que Dios, Es obligado. oiga, no, si no. Dios quiere salvar a alguien, nadie va a impedírselo a Dios. No. Pero él tiene Nadie la se lo va a condición. impedir. En ese sentido, por ejemplo, ese caso, yo me siento triste cuando yo veo, por ejemplo, predicadores que se enfocan mucho en que simplemente, yo he escuchado muchos predicadores que se enfocan muchas veces en que esa gente como que todos tenían que perderse. No, así no. Así no. Escucho otros que también como que ponen esto en un pedestal, como que realmente Dios como que lo salvó a todos. Dios en ¿Cómo? ese sentido está su soberanía, porque Dios estaba llamándolo a todos hace mucho. Claro, desde que nacieron Dios lo estaba llamando. Entonces, Ahí se cambió. Entonces ellos llamaron a Dios debajo de los. entonces Claro. puede darse el caso, Pastor Juan Carlos, puede Dios darse el mío. caso que Dios haya salvado a alguien o a quien Él quiso ahí, Sí. abajo de un muro, Seguro que alguno le abajo, salvó. Sí, Dios quizá es incluso soberano. cuando iba bajando Sí. la cosa, el techo cayendo, pero eso es algo que es prácticamente de Dios. Eso es soberanía. Sí, exactamente. Eso es soberanía. No podemos quitarle a Dios eso porque eso es de Él. Y además, si hay algo que Dios quiere hacer es siempre salvar. Dios quiere salvar. Escucha esto. Me Eso tocan está los en el últimos corazón, minutos, ¿verdad? eso está No, en no, no, Dios. a mí me tocan los últimos minutos. No, espérate. Entonces, yo voy a sí. entregar. Yo- porque yo quiero decir algo. Lo voy a último entregar. que quiero decir en este sentido es, nosotros vamos a seguir siendo, vamos a decir, nos conduele esto, En contexto. ¿verdad? Sí. Nos da pena de esto que sucedió, pero me llama mucho la atención algo que quizá hay gente que no le hacen caso a eso, pero lo que dijo David Ortiz me llama mucho la atención. Claro que sí, a mí también. Es Pero es verdad. es que nosotros no estamos bien. En este país, las cosas no están bien.
Y eso es un mensaje, dice, David Ortiz dice, es un mensaje para él mismo que se vio apuradísimo. Hermano Isidro, como quedan pocos minutos. Pero entonces, yo voy a entregar. Yo terminé ahí. No, permiso, yo le quiero dar 2 minutos. Tú vas a terminar. 2 minutos, 2 minutos. Es que 2 minutos no tú vas a terminar. Sí, no, 2 minutos. Queda un minuto. Ok, miren lo que hay. Oiga lo que le voy a decir, óigame. El hermano Leoncio decía que él ha visto personas que se arrepienten en el momento del apuro y después luego nunca van a la iglesia. Y yo he visto otros que se arrepienten en el momento del apuro y van a la iglesia. Sí. O sea, nosotros no podemos generalizar. Muy poco. No, pero no importa que sean poco o mucho, es que existe. Nosotros no podemos como seres humanos determinar eso, de que si la gente... Yo no creo mucho. Pero perdón, yo creo en el arrepentimiento. Sí, en el momento que sea, yo creo en el arrepentimiento. Ahora yo creo en el llamado. No importa las circunstancias. Y por otro lado, voy a terminar porque toma mucho tiempo. Creo que la soberanía de Dios hace lo que Él quiere, pero no está obligado a hacer lo que otro quiere. Ahora bien, lo que Él quiere es su soberanía. Perdón, pero le explico. Dios hace lo que Él quiere en su soberanía. Ahora bien, si nosotros decimos que 20 segundos te faltan. No, pero no puedo. Usted dijo un minuto. Si me interrumpe no puedo. 20 segundos. Si nosotros decimos que se va a salvar solamente la gente que Dios quiere que se salve, entonces se va a salvar todo el mundo. Perdón. Yo creo que Dios quiere que todo el mundo se salve, pero solo se van a salvar los que se arrepientan. Si cuando vamos a otro tema lo podemos debatir. No, lo que Dios llama. No. A la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Fuera de contexto. El Señor no retarda su promesa según algunos tiene por costumbre, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros los cristianos. Perdón. No queriendo que ninguno perezca. Pero hablando de ellos, no del pío. Perdón. Un minuto. Ahora, si está hablando de que procedan al arrepentimiento, son gente cristiana. Porque si Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, son los que no se han arrepentido. Voy mi minuto, espérese, falta mi minuto. Voy mi minuto. Dios le bendiga y Dios le guarde. No lo corte. Estoy en el aire. Dios no quiere que nadie perezca. Escúcheme. Se van a salvar los que se Cuando arrepienten. Pedro habla de nosotros, es lo mismo que dice Pablo, porque todos compareceremos. Ahí lo dice nosotros. Hablando de cristianos. Ahí lo dice nosotros. No. Dice perezcamos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ninguno de nosotros. No, ahí lo dice nosotros. Lo vamos a leer. Vamos a tomar un día. Ahí no dice nosotros. Vamos a hablar claro, que no somos locos. Hay gente hoy que eran cristianos y se fueron de la iglesia hoy por esa catástrofe, porque ellos dicen que como Dios, siendo un Dios tan bueno y misericordioso, permitió que se murieron 300 es otra cosa, es otra cosa. Es otra cosa. Que no te van a bajar la viga. Amén. Dios mío. La muerte no es el problema, es cómo te va. Ya está. Dame el saludo a esta gente ahí. Me cortaron. Amén. Sí, ya vamos a coger un día para eso. Bien, amados hermanos, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios le bendiga a René Green, el hermano René Green, Judy Acosta, y Dios me le guarde grandemente a Pedro Shepard y cada uno de los hermanos que están al tanto, siempre ahí al día. Felipe Trinidad, bueno, Dios me lo bendiga, Dios mío, eso es un trinquete de Samaná. Sí. Joel Domínguez, Dios me lo bendiga, cada uno de los amados hermanos que nos siguen, y queremos que cada uno de ustedes siempre estén al tanto de este programa. El próximo sábado estaremos en un programa especial. Desde los lunes vamos a comenzar a hacer transmisión. Aleluya, ya los lunes vamos a empezar a hacer nuestra transmisión. Esta va a ser prácticamente para YouTube. Puesto los ojos en Jesús. Dios me lo guarde, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Y hasta la próxima. Oh Señor, envuelve